La guerra en Ucrania sacude a la Unión Europea y a los países vecinos que aspiran a integrarse en el proyecto europeo. Los focos de tensión se multiplican como en el Cáucaso. Ante estos retos, los 27 Estados miembros buscan soluciones diplomáticas, políticas y comerciales. Para hablar de estas amenazas y desafíos nos encontramos con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en The Global Conversation. Charles Michel, bonjour y merci de répondre a nos questions. Merci a vous. Un nuevo ataque militar ha tenido lugar cerca de la Unión Europea. Azerbaiyán ha lanzado un ataque relámpago sobre Nagorno-Karabaj. ¿Cuál es hoy la prioridad? Es una pregunta chocante porque había un proceso de mediación en marcha y siempre hay que deplorar el uso de violencia. Y lo importante ahora es ser activos en el frente humanitario. Estamos muy comprometidos con el apoyo a Armenia, que acoge a un gran número de refugiados que han abandonado la región donde vivían, en la antigua provincia de Nagorno-Karabaj. Por otro lado, debemos mantener nuestro compromiso político y diplomático para garantizar que se reafirma claramente el respeto a la integridad territorial de Armenia. Usted ha participado en esta mediación durante los últimos meses, pero ¿es este ataque un fracaso de la diplomacia europea? Creo que cuando uno se dedica a la diplomacia y la mediación, sabe que no es una ciencia exacta. Y por eso creo que esta mediación, que se está llevando a cabo en paralelo con otros países, en particular con Estados Unidos, es una mediación que ha permitido hacer progresos, intercambios de prisioneros, por ejemplo, y progresos en términos de comprensión de cómo podríamos mejorar la conectividad en esta región para favorecer la estabilidad en el futuro. También se ha avanzado en los textos encaminados a lograr algún día un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Pero dicho esto, no cabe duda de que lamentamos inmediatamente esta acción militar. Estoy muy decepcionado por la decisión tomada por Azerbaiyán y se lo he dejado muy claro al presidente Aliyev. Había señales de advertencia. El cierre del corredor de Lachin, la concentración de tropas azerbaiyanas alrededor de Nagorno-Karabaj. ¿Vio la Unión Europea estas señales de advertencia? Estuvimos muy activos durante todo el verano, porque en cuanto nos dimos cuenta del cierre del corredor de Lachin y de la presión humanitaria sobre la región, era importante reabrir el acceso humanitario. Y durante todo el verano y en las semanas y días previos a esta acción militar, la UE se implicó muy directamente, tanto con representantes de la población armenia de la región como con representantes del gobierno azerbaiyano, y conseguimos que se reabriera el acceso humanitario. Fue pocas horas después de esta reapertura cuando se lanzó esta acción militar. Seguiremos muy comprometidos, no nos rendimos, no hay duda de que la decisión de emprender una acción militar nos decepciona. ¿No ha hecho la Unión Europea la vista gorda para preservar sus acuerdos de gas con Azerbaiyán? No, en absoluto. Comprendo que algunos lo vean como un argumento. No es un análisis correcto. Demostramos la capacidad de la Unión Europea para diversificarse muy rápidamente tras el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y como resultado hoy tenemos muchas opciones abiertas en términos de acceso a los recursos energéticos. ¿Deberíamos reconsiderar estos acuerdos sobre el gas para intentar obtener garantías con Bakú? Lo que es seguro es que primero debemos ver con Armenia cómo podemos encontrar la manera de avanzar hacia la normalización de las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Una garantía firme y absolutamente indiscutible del reconocimiento mutuo de la integridad territorial respectiva de Azerbaiyán y Armenia. Y cómo podemos garantizar también los derechos y la seguridad de la población armenia que vive en esta antigua provincia de Nagorno-Karabaj. ¿Sigue siendo Azerbaiyán un socio de la Unión Europea? Es un socio, sí, hoy en día es un socio. ¿Pero significa eso que la relación es sencilla? No, la relación no es sencilla, es difícil, sí, y hay que entender estas dificultades reales. Va a reunirse con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia. ¿Qué les va a decir? Una vez más, vamos a alentar un proceso de normalización que pueda conducir a compromisos por ambas partes, que haya respeto por los compromisos adquiridos y la prioridad absoluta es garantizar que haya negociaciones, tanto sobre las delimitaciones territoriales como sobre las fronteras. De hecho, fue el proceso europeo el que permitió avanzar en este sentido, en un tratado de paz para normalizar las relaciones y también en lo que se conoce como conectividad, es decir, la capacidad tanto de los armenios como de la población de Azerbaiyán para desplazarse por la región. Ha utilizado la palabra paz. ¿Es posible la paz?
Dependerá de la voluntad de ambas partes. No hay duda de que la acción militar crea desconfianza, por no decir otra cosa. Así que está claro que si queremos avanzar hacia la paz, una mayor seguridad y una mayor prosperidad, lo mejor es que haya negociaciones para establecer una serie de compromisos por ambas partes. El 1 de enero, Nagorno-Karabaj dejará de existir. ¿Cómo crear confianza en estas condiciones? Azerbaiyán adquirió una gran responsabilidad en el momento en el que lanzó la operación militar. Ahora le toca a Azerbaiyán mostrar buena voluntad para establecer un compromiso con la supervisión necesaria por parte de la comunidad internacional para proteger los derechos y la seguridad de toda la población que vive en Azerbaiyán, incluida la población armenia. Armenia habla actualmente de limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. ¿Está de acuerdo con estos términos? Es un hecho que la gran mayoría de la población armenia ha abandonado esta región. Probablemente por miedo a cómo sería tratada por las autoridades azerbaiyanas. Una gran parte de la población se encuentra ahora en Armenia, por lo que se necesita ayuda humanitaria, en particular de la Unión Europea. Y creo que la comunidad internacional debe desempeñar un papel para garantizar la seguridad y los derechos de esta población y ver cómo desean permanecer en Armenia o regresar a su región. Rusia es un actor importante en la región. ¿Este ataque de Azerbaiyán debilita o refuerza a Moscú? Es un hecho evidente y que todo el mundo puede ver. Rusia ha traicionado al pueblo armenio y Rusia ha expresado su deseo de tener soldados presentes para garantizar estos acuerdos de estabilidad y seguridad. Y podemos ver que esta operación militar se lanzó sin la menor reacción de Rusia, que estaba sobre el terreno, lo que no fue el caso de la Unión Europea, que no tiene ninguna fuerza militar allí. Sobre Ucrania, ¿sigue siendo el apoyo europeo a Ucrania tan inquebrantable como siempre? En las elecciones eslovacas se impuso un partido antibelicista y favorable al Kremlin. ¿Siguen unidos los 27? La respuesta es sí. Estamos extremadamente unidos y recuerdo que en las semanas y meses que siguieron al estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania, se especuló entonces con que los 27 se fragmentarían y dividirían muy rápidamente. Esto no es lo que está ocurriendo y, por el contrario, el tiempo transcurrido ha consolidado posiciones. Ha reforzado la forma de sancionar a Rusia, contra la que se han decidido progresivamente 11 paquetes de sanciones. También ha fortalecido la decisión de apoyar a Ucrania económicamente, con armamento, algo inédito para la Unión Europea y, sobre todo, con un gran apoyo político en los foros internacionales. Es la Unión Europea la que está hablando con una voz muy fuerte en apoyo de la paz justa presentada y propuesta por el presidente Zelensky, que se basa en el respeto de la integridad territorial y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. ¿No están preocupados? Porque Eslovaquia y Polonia han dicho que van a suspender las entregas de armas. Surge la impresión de que están apareciendo grietas. Llevamos diciéndolo desde que estalló la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto no significa que no estemos atentos. Estamos atentos porque la unidad rara vez es espontánea y requiere mucho esfuerzo, trabajo político, de convergencia y de diplomacia. Vamos a seguir muy comprometidos como europeos, pero también con nuestros aliados y nuestros socios de todo el mundo, como Estados Unidos, Canadá, Japón y otros muchísimos países de todo el mundo que apoyan esta posición de la UE. Una posición que pretende defender la seguridad en Europa, así como defender también un orden mundial basado en reglas, porque cuando un miembro permanente, como es el caso de Rusia, del Consejo de Seguridad ataca a su vecino, es el orden mundial el que está amenazado y no solo la seguridad de Europa. ¿Cómo podrá hablar hoy con Eslovaquia? Ha habido elecciones. Siempre debemos respetar los resultados de las elecciones. Esa es una constante en un espacio democrático. Y luego veremos cuál será el gobierno, porque en los próximos días, supongo, tendrán lugar las negociaciones para que pueda haber un gobierno en Eslovaquia y trabajaremos de buena fe, con sinceridad, con el gobierno que salga de este proceso electoral. ¿No temen los bloqueos o vetos que aparecen cada vez más? No es la primera vez que hay elecciones en la Unión Europea. Es más bien un proceso normal y eso está bien. Y cuando hay elecciones, a menudo especulamos de antemano y nos damos cuenta después de que existe la capacidad de garantizar que prevalezca el sentido común y que realmente podamos trabajar juntos, porque creo que mucha gente se da cuenta de que la Unión Europea aporta un valor añadido, especialmente en momentos como estos. Son momentos de gran tensión internacional.
Dentro de unas semanas viajará a Estados Unidos, a Washington. ¿Cree que el apoyo estadounidense a Ucrania es infalible también allí? Hemos visto un acuerdo en el Congreso que aparta la ayuda a Ucrania. Hay dudas sobre el apoyo de Washington. En todas las reuniones que hemos mantenido con el presidente Biden, con el secretario de Estado Blinken, he observado una gran determinación y sinceridad en el apoyo a Ucrania, porque en Estados Unidos se entiende, como he dicho, que no se trata solo de apoyar a Ucrania o a la Unión Europea, sino de apoyar una visión del mundo basada en la libertad y la democracia. Eso es lo que realmente está en juego, así que estoy bastante seguro de que Estados Unidos está decidido a trabajar codo con los europeos. Hace unos días recibí al enviado especial de Joe Biden para la reconstrucción de Ucrania. Esto demuestra que estamos realmente en los detalles de la cooperación y la coordinación para garantizar que el apoyo que proporcionamos a ambas partes es útil y eficaz para los ucranianos y para los valores que defendemos. Ahora bien, esto no significa que seamos ingenuos. Es evidente que hay que estar alerta. Es necesario estar alerta a nivel europeo y sin duda también lo es en Estados Unidos. Va a reunirse con Joe Biden y dentro de un año podría haber un presidente republicano. ¿No le preocupan las elecciones estadounidenses? No le sorprenderá, no tengo intención de especular sobre los resultados de las elecciones estadounidenses. Antes habrá elecciones europeas. Solo hay un punto que me parece esencial. No deberíamos pensar tanto en lo que ocurre en otras partes del mundo. Más bien, debemos pensar en lo que queremos, como europeos, para garantizar que tenemos una influencia positiva en el resto del mundo, tanto para defender nuestros valores como para defender nuestros intereses, incluidos nuestros intereses económicos, los intereses de nuestra gente, de los cientos de millones de ciudadanos europeos. Tenemos la responsabilidad de protegerlos, de defenderlos y de garantizar que sus intereses se tienen en cuenta internacionalmente. Ha habido muchas preguntas sobre la contraofensiva ucraniana. ¿Sigue siendo optimista sobre el desenlace del conflicto y los progresos sobre el terreno? Sí, creo que es importante no relajar nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania, también en términos militares. Podemos ver que se han hecho progresos. Hace poco pude volver a hablar de ello con el presidente Zelensky. Podemos ver que hay determinación por parte de Ucrania de seguir liderando la ofensiva para recuperar su territorio, y de eso es de lo que se trata. Y por eso es importante que Europa y los socios de Ucrania sigan prestando un apoyo muy firme. Cuando se inició esta guerra, muchos predijeron que Ucrania no duraría más de unos días o unas semanas. Ahora, más de un año y medio después, Ucrania no solo resiste, sino que ha conseguido recuperar territorios que en un principio fueron conquistados por los rusos. ¿Significa esto que aún es pronto para hablar de negociaciones de paz entre el Kremlin y Kiev? Creo que es importante mantener una posición de principios muy firme. Son los ucranianos y solo los ucranianos quienes tendrán que definir cuándo se dan las condiciones para la negociación. Y eso es lo que hace el presidente Zelensky cuando pone sobre la mesa esta fórmula para una paz justa. Es también lo que hace cuando, con nuestro apoyo, intenta movilizar a la comunidad internacional. Decenas de países se han reunido con consejeros de seguridad nacional en varias ocasiones, por iniciativa de los ucranianos, para que pongan sobre la mesa propuestas que permitan avanzar hacia la paz. Pero una paz duradera debe basarse en que no haya impunidad, que se haga justicia con quienes cometen crímenes de guerra, y una paz basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier otra fórmula enviaría al resto del mundo el mensaje de que basta con lanzar una agresión contra el vecino para que tarde o temprano haya algún tipo de reconocimiento del agresor. Eso no es aceptable para nosotros. A principios de septiembre usted fijó en 2030 el objetivo de una nueva ampliación de la Unión Europea. ¿Está preparada la Unión para este calendario? La Unión aún no está preparada, por eso tenemos que prepararnos. Y si quisiera fijar una fecha, no solo es porque creo que la Unión Europea debe prepararse, sino que los estados que quieren unirse a nosotros también deben acelerar los esfuerzos que son necesarios en términos de reformas para poder unirse a nosotros. El objetivo de fijar una fecha es abrir los ojos a todo el mundo y decir que no podemos procrastinar más, no podemos aplazarlo más. Está claro en qué mundo estamos. Queremos este proyecto
proyecto político. La Unión Europea es un proyecto que ha traído mucha paz, prosperidad y esperanza después de un siglo marcado por la tragedia y la desesperación. Si queremos ofrecer a nuestros hijos un futuro próspero y estable, debemos empezar a preparar la evolución de este proyecto político. Y eso significa hablar. ¿Qué queremos hacer juntos en el futuro? ¿Cuáles son nuestras prioridades comunes? ¿Cómo vamos a financiarlas? Nunca es fácil hablar de recursos financieros, pero tenemos que abordar estas cuestiones. ¿Y cómo vamos a decidirlo juntos? Sobre todo si en el futuro somos más en la mesa. Puede que tengamos que adaptar nuestra forma de tomar decisiones para seguir siendo un proyecto político que pueda ser eficaz cuando sea necesario. ¿Es posible llevar a cabo este proceso de ampliación para cada candidato? Algunos no tienen el mismo peso demográfico o económico. ¿Necesitamos un proceso como los demás o un proceso distinto para cada uno? El proceso es distinto para cada uno, porque se basa en los méritos de cada uno. Tenemos que estar seguros de que en todas partes se lucha contra la corrupción, de que en todas partes hay una justicia que es independiente y que permite que se respeten los derechos de los ciudadanos y de las empresas. Pero está claro que más allá de este principio básico al que no solo no renunciamos, sino que confirmaremos, es importante ver lo que está en juego políticamente. Nos interesa ver a los países de los Balcanes occidentales, que son un enclave dentro de la Unión Europea, sometidos a diario a intentos de injerencia e influencia por parte de potencias ajenas a la UE, que no tienen los mismos valores que nosotros. Esto no es bueno para su seguridad. Estaremos más seguros y estables cuando estos países se hayan sumado a la Unión Europea en materia de lucha contra la corrupción y Estado de Derecho. Ha mencionado las normas europeas. Vemos que algunos candidatos se alejan de hecho de ellas. Usted hablaba de la corrupción en el Estado de Derecho. ¿Cómo explica este fenómeno? ¿Es que Europa no es lo suficientemente firme o no está lo suficientemente comprometida para traerlos hacia estas normas? Tengo una posición más matizada. Creo que también hay muchos ejemplos de países candidatos que están haciendo progresos y aplicando reformas que se les ha pedido que apliquen desde hace tiempo porque estos países entienden que hay un impulso. Entienden que esta guerra desatada por Rusia contra Ucrania está abriendo los ojos a muchos europeos, no solo a los dirigentes europeos, sino también a los ciudadanos europeos, sobre la importancia de avanzar hacia un proceso de ampliación ordenado y organizado. ¿Puede la Unión Europea seguir aplazando la ampliación? ¿No existe el riesgo de que estos países se alejen de Europa hacia otros países? La respuesta es no, no podemos procrastinar más, debemos actuar. Esto no significa que estos países vayan a estar en la Unión Europea la semana que viene, pero lo que debemos poner en marcha es un mecanismo de integración progresiva que garantice que de manera tangible, en las próximas semanas, meses y años, veamos este acercamiento económico, este acercamiento sobre la democracia, sobre los valores compartidos entre estos países candidatos a la adhesión y los 27 países de la Unión Europea. Hablemos de China. ¿Sigue siendo China un socio o más bien un rival sistémico? Veo a China desde un ángulo muy simple. Creo que hay tres pilares en nuestra relación con China. El primer pilar es la democracia, los valores fundamentales y los derechos humanos, y Europa no bajará la guardia en esta cuestión. Este es nuestro ADN. Creemos que el mundo es un lugar mejor, más estable y más seguro cuando compartimos valores universales, y vamos a seguir también con China defendiendo nuestros valores. Ese es el primer punto. El segundo punto es que está claro que hay un desequilibrio en las relaciones entre la Unión Europea y China y que somos económicamente vulnerables, ya que en ciertos sectores dependemos demasiado de nuestra relación con China. Así que tenemos que reequilibrar nuestra relación con China y ese es el mensaje que estamos dando y que estoy dando junto con otros europeos cuando nos relacionamos con las autoridades chinas. Debemos aprender las lecciones de la invasión rusa de Ucrania. Hemos visto que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es una debilidad, un talón de Aquiles. Así que tenemos que aprender lecciones en todos los ámbitos, también en las relaciones con China. Y luego está el tercer elemento. China es un actor en el desafío climático, un actor en cuestiones de salud mundial y un actor en la seguridad mundial también. Así que también tenemos que comprometernos con China en estas cuestiones. ¿Reequilibrar las relaciones implica esta investigación, por ejemplo, sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos? Sí, creo que es efectivamente útil cuando hay una serie de indicios que nos llevan a pensar que la relación está desequilibrada por ciertas acciones unilaterales que se están tomando. Debemos velar porque se respeten los intereses de la Unión Europea. Y en mi opinión, no es solo con China, sino con todas las regiones del mundo que, en un momento dado, toman medidas que pueden llevar a que las reglas del juego ya no sean compartidas de la misma manera por todos los jugadores.
Hay que tener cuidado a nivel europeo. Está muy bien y es muy justo ser un jugador leal, pero lo importante es la reciprocidad. Y cuando somos leales debemos esperar que nuestro socio sea tan leal como nosotros, en términos económicos, por ejemplo. Y si no hay reciprocidad, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Cuál es el siguiente paso? En primer lugar, trabajar en el reequilibrio. Y después, cuando hayamos avanzado en eso, podremos hacer evaluaciones y ver qué instrumentos queremos utilizar. Hemos utilizado los instrumentos que disponemos, ya sea con China o con otras regiones del mundo, pero nuestra primera intención es hacernos respetar reequilibrando nuestras relaciones económicas. Charles Michel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.